Bueno, la idea hoy es que hablemos en base a un caso clínico de todos los días, y en función de esto que hagamos los diferentes comentarios acerca de qué conducta tenemos que adoptar con cada uno de estos casos clínicos. Y después que yo vaya presentando el caso clínico, vamos a tener la opinión de una cardióloga, la opinión de una diabetóloga, la opinión de un hepatólogo y la opinión de un nefrólogo. Entonces, si esto quiere pasar, este es un paciente de 66 años, aquí tienen el perfilómetro, es un hipertenso desde hace 15 años, hipertensión estadio 2, con dislipemia desde hace 10 años, diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 10 años, tiene un peso estable con obesidad desde los 40 años, o sea, hace 26 años, un infarto agudo de miocardio de cara inferior sin complicaciones hace 3 años atrás, es sedentario y tiene diagnóstico de apnea del sueño moderada y está en tratamiento con CPAP. Entre los antecedentes familiares, tiene antecedentes positivos para diabetes e hipertensión en ambos padres. Su padre ha fallecido a los 51 años por un infarto agudo de miocardio, la madre es obesa y dos de sus tres hijos tienen sobrepeso. Después de tomar 3 veces la presión y promediar las últimas dos, tiene en consultorio una presión arterial de 147,97 milímetros de mercurio sentado, una frecuencia de 88, un BMI de 33, un perímetro de cintura de 110 centímetros, un perímetro de cuello de 43 y al examen físico no tiene signos clínicos de falla de boca. El paciente refiere que consultó a su médico clínico por no poder controlar la presión arterial y diciendo que tiene cefalea frecuente, que él la relaciona con episodios de hipertensión. Hace más de un año que no va al médico, y que era el que le controlaba la diabetes, la hipertensión y la dislipemia. No hace actividad física y no cumple ningún tipo de tratamiento de plan de alimentación actualmente. Refiere que siempre fracasó y que nunca logró bajar de peso. Bueno, en el laboratorio, bueno, el laboratorio tiene un hematocrito de 41, blancos normales, plaquetas normales, una glucemia en ayunas de 146, con una glicosilada de 7,2%, un colesterol de 222, con un LDL de 152, 42 de HDL y un no HDL de 178, con 230 de triglicéridos, una creatinina de 1,28, con un filtrado glomerular estimado por MRD de 78 mililitros por minuto y tiene una relación albúmina-creatinina en orina de 67 miligramos por gramo de creatinina en orina spot. El hepatograma tiene alterado una TGO de 75 y una TGP de 77. Viene medicado con enalapril 10 miligramos por día, junto con hidroclorotiazida 25, metformina de 850 miligramos 2 veces por día, glibenclamida, 5 miligramos 2 veces por día, genfibrosil de 600 miligramos diario y aspirina, 100 miligramos por día. Tiene un electrocardiograma donde, bueno, esto está medido, tiene 10 milímetros en B1, la S, la R de B5 es de 9, la R de B6 es de 10 y tiene un voltaje de Sokolov de 20 milímetros. Y le hicimos un monitoreo ambulatorio de presión arterial, donde tiene una presión arterial no controlada, hipertensión sistodiastólica con patrón non-diper, no le baja la presión arterial a la noche, tiene un descenso nocturno de 5,6, le recuerdo que tiene antecedentes de apnea del sueño, con promedios por encima de 130-80, que es lo normal en 24 horas, 138-86, por encima de lo normal diurno, que es 135-85, tiene 142-88, y la nocturna, que lo normal es hasta 120-70, tiene 130-83. Le hacen una ecografía hepática y renal, tiene un hígado homogéneo, aumentado de tamaño, con signos de esteatosis hepática moderada, vesícula biliar y páncreas normales y riñones de forma y tamaño normales. En el ecodoppler cardíaco tiene un septum aumentado de 13,5, un diámetro diastólico de 44, una pared posterior de 11, se ve la secuela inferior basal y media con una fracción de eyección de 57%, un área de aurícula izquierda de 32 centímetros cuadrados con un volumen de 44, lo que conforma una dilatación moderada, un llenado ventricular pseudonormal con signo de aumento de las presiones de llenado, insuficiencia mitral leve a moderada y un ventrículo derecho con función conservada.
La aurícula derecha tiene una dilatación leve, con insuficiencia tricuspidia leve y una presión sistólica pulmonar estimada en 45 milímetros de mercurio. Se le hace un ecodoppler vascular, carotidio, de aorta abdominal y de miembros inferiores, y se observa una ateromatosis carotidia bilateral con placas irregulares y heterogéneas de 2,7 milímetros. En la aorta abdominal y en los miembros inferiores no hay placas, y tiene un ecoestrés sin isquemia, llegando a 9,4 Mets. Le hicimos una cardiografía de impedancia y tiene claramente un patrón hipodinámico tomando en enalapril e hidroclorotiazida 10 y 25, con un índice cardíaco bajo, 2,1, una resistencia vascular sistémica elevada y un contenido de fluido de tórax, a pesar de los diuréticos, que estaba dentro de lo normal. Entonces, dentro de este Ateneo de la unidad cardio-reno-hepatometabólica de nuestro instituto, la idea es preguntarle a la doctora Melina como cardióloga, a la doctora Romina Termiñelo como diabetóloga, al doctor Nicolás Contreras, perdón, que no es por la S, que es nuestro nefrólogo, y al doctor Jorge Martínez, nuestro hepatólogo, qué otros estudios le haremos y qué tratamiento antihipertensivo, hipolipemiante y antidiabético le indicamos para las dos colegas, si es adecuada la evaluación de la función renal y cómo calculamos el riesgo cardiorrenal en este paciente y cuáles serían los tratamientos posibles, y cómo evaluamos el daño hepático por disfunción metabólica y si tenemos tratamientos eficaces para prevenir o retrasar la fibrosis para el doctor Jorge Martínez. Entonces yo voy a dejar de compartir y le cedo la palabra a la doctora Melina Wering, que va a compartir la pantalla. Ahí está. Agrandalo. A ver si lo podés poner en presentación y si no, no importa. Fíjate abajo si lo podés abrir. Ahí. Perfecto. Buenísimo, Meli. Bueno, nada más, gracias Gaby por este caso tan ilustrativo y a todos los que estamos intentando conformar UCAREM, que es una unidad cardio, reno, hepato, metabólica. Yo no traje diapos, solo voy a señalar sobre las diapositivas de Gaby algunas cosas importantes en lo cardiovascular. Lo primero es que el paciente tiene diabetes diagnosticada hace 10 años. Se dice habitualmente, hay un montón de estudios que homologan de alguna manera, entre comillas, la diabetes de 10 años o más con la enfermedad cardiovascular o la enfermedad coronaria. O sea que estamos hablando de una persona que tiene ya un riesgo incrementado por la data. Lo siguiente que remarqué es que además tiene el infarto. Dentro de los grupos de riesgo de la enfermedad coronaria, los pacientes que tienen más riesgo agregado dentro del mundo, como que dentro del universo de los pacientes coronarios, todos no son iguales. Y los diabéticos, que además son coronarios, tienen un riesgo especialmente alto. Los cálculos de riesgo, hay calculadores, score de riesgo que se usan en prevención secundaria. Yo le saqué un riesgo a 10 años de 26%, que es un riesgo interesante. Ya siempre decíamos que el riesgo de un enfermo coronario a 10 años era más de 20 y eran todos iguales. Ahora sabemos que va desde 3 hasta 60, digamos, por ciento. Este me daba 26% por un score que se usa que se llama RICH o SMART, RICH o SMART. Después remarqué lo de la apnea del sueño, que por ahí lo puede comentar Gabriel, pero que sabemos que incrementa el riesgo cardiovascular, que tiene antecedentes familiares pesados, familiar en primera línea antes de los 55 años varón que tuvo infarto, que es pesado para él. Como dijo Gabriel, tenía un índice de masa corporal de 33. Para los que por ahí no están tan familiarizados con el tema de obesidad y enfermedad coronaria, un estudio de hace un año y pico, que se llama SELECT, incluyó 17.600 pacientes coronarios, los randomizó a semaglutide en alta dosis, 2,4 miligramos semanales,
versus un placebo de semaglutide. El estudio se detuvo alrededor de los 40 meses, estaba planificado para alrededor de 60 meses, se detuvo anticipadamente porque era no ético tener un grupo placebo, ya que los pacientes en semaglutide eran todos coronarios. Es un estudio interesante porque el sponsor, que es Novo Nordisk, excluyó a los diabéticos, porque a la altura en que empezó el estudio SELECT, ya sabíamos que los diabéticos con semaglutida en alta dosis reducían los eventos cardiovasculares. Entonces, exprofeso, el sponsor excluyó a los diabéticos para que sean solamente coronarios con índice de masa corporal de 27 o más. El promedio fue 33 de SELECT, pero con 27 ya entraban, para que si semaglutide tenía un impacto en estos pacientes, no dijéramos, la comunidad médica no creyera que era por la diabetes. Así que en 17.600 coronarios no había diabéticos. Esto fue fuerte porque además de bajar de peso y bajar la glucemia, como era de pensar, bajaron un poquito el LDL, un poquito la presión, pero bajaron un punto final combinado de mortalidad cardiovascular más infarto no fatal más stroke no fatal, que es un punto final combinado clásico, y bajaron en algunos de los puntos secundarios confirmatorios, había un análisis jerárquico, bajaron mortalidad total. O sea que el mensaje por ahí que lleva este estudio es que a nuestros pacientes coronarios no diabéticos que tengan índice de masa corporal de 27 más, deberíamos, aunque sea, mencionarles, ofrecerles o que considerar la posibilidad de semaglutide en alta dosis. Después, bueno, me marqué perímetro de cintura, que como todos sabemos es mucho más expresión de grasa visceral y adiposo disfuncional que el índice de masa corporal aislado. Como único dato, me marqué que nunca logró bajar de peso. Con respecto a los coronarios o no coronarios con obesidad, los estudios de hábitos y cambio de hábito y de estilo de vida, desgraciadamente perdón, fracasaron para eh, está admitiendo Gabriel Guayman, fracasaron para mostrar una reducción sostenida, así que esto es un punto a favor de semaglutide. Está Guillermo Toledo, creo que también está Sebas Yesi por ahí para comentar qué surge del Doppler. Guille, si podés abrir el micrófono y comentarlo. Sí, bueno, se ve que es un paciente que tiene hipertrofia, predominio septal, con una fracción de eyección global conservada, pero tirando medio a baja, por decirlo Ujú. así, aurícula con dilatación moderada. Aquí lo que claramente llama la atención de este paciente es que tiene llenado ventricular pseudonormal o llamado disfunción diastólica grado 2, que indica que hay aumento de la presión de la aurícula izquierda y aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y con hipertensión pulmonar leve en reposo, es muy probable que este paciente tiene una combinación ahí de rigidez ventricular por la hipertrofia, por la secuela del infarto, si tiene enfermedad microvascular por la diabetes, sabe tener un ventrículo rígido con aumento de la presión diastólica de lleno de la aurícula izquierda, lo que le da hipertensión pulmonar. Es un paciente que, bueno, en el ecoestrés no tiene isquemia, pero probablemente en el ecoestrés se haya parado por disnea, tenga hipertensión pulmonar más que moderada en el esfuerzo. Es Ujú. decir, un paciente que debe caminar y se agita probablemente, seguramente por insuficiencia cardíaca diastólica o como le llaman insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿no? Ujú. Bueno, Bien. buenísimo, Guille. Esto sobre todo para todo el Ateneo, que hay algunos signos bastante testeables en el eco que nos pueden hacer pensar en pacientes de este tipo, sobre todo obesos, con apnea del sueño, que tienen un eco compatible, que por ahí tienen BNP o algún otro marcador de de este tipo, que tenemos que pensar en este tipo de pacientes, que el paciente suele decir
que tiene falta de aire porque es por la panza. Y hoy sabemos que hay una entidad que excede a la panza, que está vinculada a la panza, pero que excede a la panza, que es la insuficiencia cardíaca con función preservada, y por eso ya pensar en si justifica alguna otra intervención farmacológica o lo que sea. Bueno, les sigo la presentación, los comentarios nada más. Va a hablar Romina de la glucemia y de la hemoglobina glicosilada. Sobre el LDL colesterol es de 152 miligramos de cilitro, es extremadamente alta. Las guías ya en los últimos años se han seteado para un coronario en menos de 55 de LDL, y ahora salieron trabajos todos del 2025 que van a tratar de setear el LDL ideal en este tipo de pacientes entre 10 y 30 miligramos de cilitro, sabiendo que no hay temas de seguridad en este punto. Pero quiero decir, estamos con un LDL inadmisiblemente alto. Además, el paciente tiene HDL bajo y tiene triglicéridos mayores de 150. Esto nos hace pensar en un patrón de dislipidemia mixta, heterogénica. Estos pacientes no solo entonces, este paciente en particular, no solo entonces necesita una intervención firme para el LDL, que es el objetivo claramente primario, sino eventualmente alguna intervención luego de alcanzado el LDL ideal. Si quedaran triglicéridos ahí marcando un riesgo adicional, podrían tener una combinación de otra medicación. Hoy por hoy, cuando tenemos que tratar el LDL, particularmente en este tipo de pacientes de muy alto riesgo, coronario y diabético, se usan las combinaciones. Ya hay muchos estudios que prueban que combinar es mejor que ir con estatina de alta intensidad, y esto se traslada ahora a las guías. Bueno, está Nico Contreras para el tema renal, que es un punto ciego habitualmente en nosotros los cardiólogos, y está Jorge Martínez para hablarlo del hígado. Nada más referirme al tratamiento actual. La metformina, bueno, ha sido primera línea en este tipo de pacientes. Bueno, va a hablarlo Romina, pero gliflosinas, GLP-1 agonistas o ambos están indicados en pacientes de muy alto riesgo porque bajan los eventos. No así otros. El gen fibrosil es un problema acá, porque el gen fibrosil no se puede combinar con estatinas, y como este paciente tenemos que darle estatinas más ezetimibe como primera cosa, el gen fibrosil desgraciadamente, o para bien o para mal, tiene que irse, y él tiene triglicéridos de 230 con gen fibrosil. Así que probablemente se quede con triglicéridos altos cuando terminemos de lograr el LDL, y ahí veremos qué otra cosa adicionar. En resumen, diabético tipo 2 de más de 10 años y prevención secundaria es de mucho riesgo, se usan scores de prevención secundaria. Estatinas y ezetimibe con meta primaria de LDL menor de 55, y probablemente requiera triple combinación para alcanzar esa meta, que podría ser con bempedoico o podría ser con un anti-PCSK9, lo que se necesite. Es una dislipidemia mixta, como metas secundarias son el no HDL menor de 85. Fíjense que siempre la meta de no HDL es a 30 de la meta de LDL, y ApoB menor de 60. Los triglicéridos marcan riesgo adicional. Si quedamos con triglicéridos arriba de 150, el estudio que apoya los omega 3, EPA purificado 4 gramos, es el estudio REDUCE-IT. Y en diabéticos también hay una posibilidad de adicionarle fenofibrato con menor daño a nivel oftálmico en estos pacientes, y la meta de triglicéridos es menor de 150. Es más un marcador que un factor, pero lo usamos como marcador. Es claramente un obeso con adiposo disfuncional, apnea, reno y hepato. Probablemente tenga insuficiencia cardíaca con función preservada y podría ser un candidato a fibrilarse, que es lo otro que este nuevo modelo de riesgo de paciente gordo y con todo, gordo, con obeso y con todas estas comorbilidades, tiende a tener más fibrilación auricular.
Los ISGLT2 irían por muchas razones, por diabético tipo 2, por parámetros renales, por insuficiencia cardíaca preservada, y los agonistas GLP-1 por enfermedad cardiovascular establecida, por obesidad, por diabetes 2 y por renal. Dieta, ejercicio, peso, descanso nocturno de cantidad y calidad y manejo de las emociones la base de todo esto. O sea, solo comer por hambre y no comer por bajón, por angustia o por alguna otra emoción. Y desde ya, si bien el ecoestrés fue negativo, saber que contamos con particularmente nosotros, con un SPECT, con un recurso tecnológico y humano de primera. Así que sería un candidato a ese tipo de cosas. Dejo de compartir, Gaby. Vale, perfecto. Bueno, buenísimo. Vamos a dejar, si hay tiempo, por el tema de la hipertensión arterial, que obviamente es todo un tema en este paciente, pero por eso quiero más hablemos sobre lo metabólico hoy. Romina, tu opinión. Sí, bueno, lo mismo, lo que habíamos, es un paciente con, podríamos definirlo como un paciente con mal control metabólico. Tenemos muchos factores y todos descontrolados. La parte de la obesidad, el perímetro de cintura que habla de mucha grasa intraabdominal, el riesgo cardiovascular que esté elevado, la esteatosis hepática, insuficiencia renal, o sea, todos estos factores de riesgo están todos activos, o sea, no hay ninguno que esté dentro, no hemos podido controlar ninguno, con lo cual hay que empezar a trabajar principalmente definiendo metas mucho con el paciente, buscar que el paciente alcance una hemoglobina glicosilada que esté por edad, puede tranquilamente estar entre 6 y 7, o lograr las metas de hipertensión en LDL menor a 55, tratar de alcanzar una pérdida de peso que llegue entre el 5 y el 10% sería ideal porque también eso impactaría en el hígado y obviamente poder salir del sedentarismo prescribiendo 150 minutos semanales de actividad física y con prescripción y seguimiento, ¿sí? Para que el paciente para empezar a entrar con todos los valores en meta. Otra de las cosas que habría que pedirle en el caso de diabetes, más ahora vamos a hablar un poco del farmacológico, pero también tendríamos que seguir haciendo screening porque este paciente debajo de todo esto debe tener otros problemas, entonces habría que ver el screening para determinar si hay algún grado de retinopatía diabética, ver cómo está la parte, bueno, pie diabético, la función renal, que es lo que se hizo, y tal vez profundizar, la fibrosis hepática, determinar si tiene algún grado de fibrosis hepática. Bueno, el sueño ya vimos con el CPAP que está, hay que ver si lo usa o no lo usa, y bueno, la evaluación cardiovascular, que es lo que se está haciendo. Y evaluar también tratamientos no farmacológicos como esto, instaurar un plan nutricional. Por lo general, con este tema del hígado, sería bueno una orientación de dieta mediterránea, que es muy parecida a la dieta DASH, pero organizar una dieta mediterránea con un déficit calórico de entre 500 y 750 calorías diarias, empezar un programa de actividad física de 150 minutos semanales de fuerza y aeróbico, y si el paciente está en un estado de mucho sedentarismo, que sea supervisada, incluso usando kinesiólogos, personas que puedan asistirlo para que sea efectiva la actividad que haga. También el estrés, factores psicosociales, buscar el manejo y buscar ayuda en caso que lo necesite. Y también se podría pensar en este paciente en un tratamiento quirúrgico de la obesidad porque cumpliría con varios criterios que podría beneficiarse con algún tipo de tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento farmacológico, la metformina está muy bien, es una medicación que es un insulinosensibilizante que sigue siendo de primera línea y que da los beneficios que ya conocemos, pero la glibenclamida no estaría no sería el mejor fármaco como para continuar. En realidad sería bueno reemplazarlo por algún fármaco que sea más con beneficio cardiovascular y sobre el peso. En este caso tenemos 7,2 de hemoglobina glicosilada, así que si sacamos la glibenclamida y ponemos tanto un análogo como un inhibidor CLGT2, con los dos vamos a llegar a meta. Pero en este caso se beneficiaría con los dos, porque necesitamos un descenso de peso marcado y necesitamos el beneficio del inhibidor CLGT2, que si bien da un descenso de pesos, en esta edad no suele ser tan marcado como lo que necesitamos. No hay ningún problema de usar los dos medicamentos. El análogo me ayudaría en la parte
cardiovascular, me ayudaría en la parte renal, me ayudaría mucho en la parte hepática, me ayudaría también en el descenso de peso, se ha demostrado beneficio hasta en la parte neurológica, entonces este fármaco no lo dejaría de lado. Para buscar el descenso de peso, buscaría una semaglutide, tal vez uno de uso semanal, y la mejor dosis que tengamos disponible, acá en la Argentina tenemos hasta 1 miligramo, yo llegaría hasta 1 miligramo semana, sin miedo, porque no son hipoglucemiantes. Y el inhibidor de CLG2 no me lo dudo por el tema de la protección renal que el paciente necesita y la protección cardiovascular. Podría dejar la metformina, podría bajarla 1 por día, no habría problema porque llegaríamos muy fácil a meta. También podría pensar, si quisiera pensar, en una pioglitazona en caso de evaluar la función hepática. Podría ser una opción, pero bueno, es un paciente que puede alcanzar rápidamente meta, así que buscaría principalmente estos dos medicamentos, el análogo y el inhibidor. Ujú. Perfecto. Bien. ¿Alguna opinión sobre otro tipo de fármacos que se pudieran utilizar en este paciente en cuanto a su diabetes? ¿O te quedarías con eso? ¿Vos pensás que con un doble esquema llegamos a la meta? A ver, con la semaglutide solo ya bajaríamos casi un punto y medio de la hemoglobina glicosilada. Solamente con la sema, incluso sacando la metformina y sacando la glibenclamida. Ujú. Y ni hablar que no dejaría el paciente sin la protección de un inhibidor SGLT2. Perfecto. O sea, yo ya eso lo pondría, más que por la diabetes, lo pondría por todos los factores de riesgo cardiovasculares y renales que tiene. Buenísimo. Bueno, Nicolás, ¿qué opinión tenés vos acerca de los riñones? Pues digo el riñón y no son los riñones. Acá lo importante creo, no sé si han visto un gráfico de las guías Cadigo, que es como un semáforo, un heat map, le dicen, que no sé si lo puedo Tengo, si compartir. querés lo Sí, busco. sí, lo Ah, podés sí, 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 compartir. Ah, sí. y si no, compártanlo. No, 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 compartirlo, dale, No, dale. A ver, Yo lo tengo que acá. buscar. Está muy bueno. ¿Ahí lo ven? todavía no, ahí Todavía va. no, ahí Ese, vino. ahí Ujú. se ve bien la relación de albúmina y creatinina. Claro. Entonces, esto es hazard ratio, el número, digamos, ¿no? Y bueno, están los colores a fines de hacerlo más ilustrativo, me parece. Claro. Nuestro paciente dijimos que tenía un filtrado calculado de 70 y pico, ¿no? 78. 78. Y tiene Tiene una 1,28 de creatinina. relación, Y tenía casi 60 de miligramos por bien, gramo. Sí, entonces diríamos que, bueno, esto es para mortalidad, casi sí, el doble de chances de padecer el evento que la población que no lo tiene, digamos, que tiene función renal normal, claro. o esto para mortalidad solo. Después, fíjense que también lo tiene para infarto, ¿sí? Que obviamente aumenta el riesgo y aumenta el riesgo también, bueno, de mortalidad cardiovascular. Sí, al Hay un doble. detalle acá fisiológico que está bueno sobre la nefropatía diabética y que a veces es en parte engañosa, por eso, que fíjense que los que tienen mejor función renal con cierto grado de albuminuria, fíjense que tienen mayor riesgo que los que tienen peor función renal teórica, digamos, ¿sí? Ujú, Eso no sé si lo notan acá, no sé si se ve claro. Sí, mi sí. mouse. Ujú. Eso es porque el riñón del diabético es hiperfiltrante, entonces muchas veces tenemos falsamente baja la creatinina, ¿sí? Y la única herramienta o lo único que vemos es la albuminuria, ¿sí? Eh, con lo cual hay que estar atentos en ese sentido. Creo que otra cosa, creo que en general lo que siempre comento es que si está bien seguido por hipertensión y por la gente de diabetes, es muy poco probable que yo haga una intervención sobre esto. Bueno, Porque bueno, ya ahí sí, dijeron bien ahí sí las drogas. ahí sí te quiero preguntar, ¿qué harías con el enalapril y la hidroclorotiazida? Me está dando el pie vos. No, con el enalapril yo lo que intento es llegar a la dosis máxima de IECA o ARA2 tolerada. Eso. Antes de pasar al ISGLT2, obviamente fuera de nefropatía diabética. Cuando tienes nefropatía diabética ya arrancás con todo de una porque el beneficio es muy claro y lo va a necesitar, y más este paciente, como dijo Romina,
lo va a ayudar a llegar a objetivos. Eh, pero siempre intento incluso con caída del filtrado, toleramos aumento de creatinina hasta un 25-30%, eso hay que tenerlo en cuenta, que igualmente es beneficioso. Y también hay que tenerlo en cuenta que con el ISGLT2 también va a subir la creatinina, o puede subir. Ujú. Eso también está descrito y eso también es aceptable. Eh, yo con la hidroclorotiazida habría que ver. Yo suelo intentar suspender la hidrocloro y dejarlo con la dosis máxima de enalapril. Ujú. Pero tampoco me parece mal el esquema de la presión, digamos. Siempre que tenga la droga me parece que está bien. Mira, Pero si el tema que intentamos sigue, llegar a un objetivo, el tema obviamente, que perdón, sigue hipertenso en el mapa, ¿no? claro, ese es el tema. A eso iba tu pregunta, Adri, me parece. Claro, El objetivo en los pacientes renales crónicos, obviamente, es mucho más estricto de presión. tal ¿Sí? cual. Si bien ahora es más estricto para la población general, en el enfermo renal crónico tiene que estar más normal que ningún otro paciente. Entonces, si tuviera que subir una droga, subiría el enalapril o por ahí rotar a algo como valsartán hasta la dosis máxima tolerada. Eh, Me parece que esa es la droga que habría que usar Ujú. antes que intentar con amlodipina y demás, a pesar de que tenga enfermedad renal crónica. Eso sin duda. Perfecto. Otra cosa que quería mencionar, eh, tiene igual un estadio 2, pero si el paciente fuera un poquito peor, yo suelo pedirle paratormona e intentar hacer un perfil fosfocálcico lo mejor posible. Porque esto, bueno, ustedes también saben que incide sobre el riesgo cardiovascular, la calcificación vascular y demás. Entonces, por ahí un hiperparatiroidismo secundario no tratado eh, puede tener un efecto bastante importante en estos pacientes. Obviamente con este estadio de enfermedad renal crónica creo que no, Ujú. que no va a tener problema. Y otra cosa que me parece que es lo que dicen las guías en realidad. Este paciente tiene 60 de microalbuminuria. Lo que dicen es que hay que repetirlo en 3 meses eh, y una estrategia. Igual acá ya es fácil porque si somos pragmáticos, las dos drogas las tiene que tener. El enalapril lo tiene por la presión y la dapaglifosina le va a sumar desde el punto de vista de la diabetes. Eh, lo, lo que te dicen es que una estrategia conservadora es intentar controlar lo mejor posible eh, la glucemia y la glicosilada, y eso puede llevar a que controle la albuminuria, ¿sí? Que en este paciente es el mayor problema, digamos. Y Eh, si sí, si desde el punto de vista de la presión, porque este paciente, además de su hipertensión, tiene una apnea del sueño, y en estos pacientes el aldosteronismo suele ser algo importante. ¿Este no sería un paciente donde uno podría llegar a asociar en algún momento un antialdosterónico junto con, y hoy los antialdosterónicos tipo finerenona asociado Finerenona, exacto. es asociado al SGLT2 para prevención de función renal y además para el tratamiento de su incremento eventual de aldosterona de su apnea del sueño? sí, acá yo la verdad que en esto no lo tengo tan definido, le soy sincero. Bien, Hace bien, está poco bien. salió este trial del ISGLT2 con finerenona combinados. No, de todas formas, Llegan a objetivo. era para estadios 3 y 4, por eso estamos en un estadio Claro, 2. bueno, para arrancar es eso. Estamos en hablando de otro paciente, quizá con mayor quizá no, con mayor albuminuria. Claro. Este, no tengo esa respuesta aún, Está bien, no, no. Nico, pero una cosita, sí, porque justo la FINE se usa en pacientes, hay un estudio que Sí, salió hace unos meses o insuficiencia casi un cardíaca. año, el Fine Arts. El Exactamente. estudio Fine Arts testeó finerenona en pacientes como este, con función preservada o levemente reducida, y tuvo reducción de eventos duros. Así es. sí, Está desde bien, el vos punto de vista renal, en general los pacientes incluidos suelen tener mayor albuminuria, tienen sí, mayor sí, no, albuminuria. son estadios más avanzados. Revisando, a ver, creo que el beneficio desde el punto de vista fisiológico va a estar en estos pacientes probablemente también, sí, seguro. Ujú. Pero me cuesta recomendarlo, e incluso me cuesta iniciarlo a muchos pacientes, por el Bien. precio y demás, porque Sí, sí, realmente sí. No, no lo está tengo claro. tan claro. Y tampoco tengo tan clara la seguridad a largo plazo.
porque estos pacientes recibirían enalapril, ISGLT2 y finerenona. Ahora salió este estudio con sí, ISGLT2, no me acuerdo si era dapaglifosina o cuál, con finerenona, pero no está evaluado a largo plazo. Con lo cual, en ese sentido, yo trato de ser más prudente con eso. Sí, sí, vos Eh, hablas del Confidence. Recordando también la época en la cual se usaba el IECA con el ARA2 combinados, hasta que un día dijeron esto es peor que la enfermedad. Eh, yo creo que va a funcionar bien, pero bueno, Ujú, parece que faltan datos ahí. está bien. Muy bien. Se me fue el Ah, hepatólogo. perdón, ¿Dónde está? puedo comentar otra cosa. Ah, sí, claro. Lo estamos viendo desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, ¿no? Pero obviamente la albuminuria es manifestación de enfermedad renal crónica, pero también es mediador de la enfermedad renal crónica. Cuanto más albuminuria tenga el paciente, mayor riesgo de Peor. progresión de enfermedad renal crónica y por ende mayor riesgo cardiovascular, eso sin duda. Con lo cual, cuanto menos albuminuria tenga el paciente, mejor. Mejor Y pronóstico. recordar que menor de 30 es igual a albuminuria, ¿sí? Es albuminuria a 1 o leve, ¿sí? Esos pacientes también tienen riesgo aumentado. ¿Sí? A Claro. veces consideramos el menor de 30 como el negativo, pero es el estadio A1. Lo que tiene que pasar es que ni sea detectable, digamos, menor de 10, como dice acá el gráfico. Ujú, Nada, para tener en cuenta. bien. Bueno, gracias, Nico. Si querés dejar de compartir, y si por ahí está Jorge Martínez, la pregunta es hacia el hígado. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos para ofrecerle a nuestros pacientes? Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en el Ateneo del LISIC, así que muy agradecido con usted, doctor Gabriel Weisman. Hay algunos conocidos también con los que ya he trabajado en el pasado, Romy, Nico y seguramente estará por ahí Lucas. Así que, bueno, yo prácticamente creo que vengo a un poco a afirmar quizás algunas cosas que ya estuve escuchando. Em, creo que es muy importante entender que la enfermedad hepática, básicamente asociada al síndrome metabólico, es la cara visible del síndrome metabólico, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás mi opinión radica desde que, bueno, esta paciente presenta criterios claros de MUSCLE, si no saben qué es MUSCLE, es Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Está asociado, por supuesto, al síndrome metabólico completo que esta paciente tiene. Y en la ecografía ya se veía esteatosis, digamos, que dice moderada, ¿no? Entonces, es el primer punto que yo quisiera tocar, porque muchas veces, y a veces discutimos esto con los ecografistas, la severidad no, por lo menos nosotros los hepatólogos no la tomamos en cuenta desde la ecografía, porque, bueno, al ser un método quizás operador dependiente, muchas veces me ha pasado, digamos, de evaluar pacientes que vienen con una ecografía de enero y otra de junio, y en una dice leve y en otra dice moderada. Bueno, lo que hace es, en el que dice severa el paciente se asusta mucho y en la que dice leve, digamos, se relaja y quizás no viene al control, ¿no? Entonces, quizás la severidad se la tiene que tomar desde el punto de vista de la fibrosis y es lo que básicamente vengo a charlar con ustedes. La presencia, digamos, de esteatosis y las transaminales elevadas no permiten tampoco estimar el grado de fibrosis, pero bueno, se recomienda el cálculo del FIB4, que quizás muchos de ustedes ya lo han debido escuchar, o especialmente Romina. Ujú. Es un score que utilizamos para evaluar el grado de fibrosis, por lo menos un score no invasivo que nos acerca a evaluar el grado de fibrosis del paciente, y en ese contexto utiliza las plaquetas, la edad y las transaminasas. Una vez que nosotros evaluamos este riesgo, bueno, ahí seguimos el algoritmo diagnóstico y ya, si es que el score le da más de 1.3, avanzamos con lo que sería una elastografía. En nuestro centro tenemos un elastógrafo, está nuevito, lo empecé a usar hace poco, es una elastografía por ShareWave, la verdad que es un equipo muy, muy bueno, muy confiable, tiene alta sensibilidad, la elastografía tiene un buen valor predictivo negativo, o sea que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico de la fibrosis. Ustedes mejor que yo saben que, por supuesto, la primera causa de mortalidad en los pacientes que tienen esteatosis es la cardiovascular. Entonces, más allá de tratar de evaluar esto, creo que este manejo multidisciplinario le da otro aire al centro. Pero bueno, quiero que sepan que está el equipo. Ustedes quizás en algún punto
puedan sacar el FIB-4, especialmente Romina, que seguramente va a ver a la mayoría de los pacientes, o vamos a compartir la mayoría de los pacientes. Pero bueno, básicamente es la evaluación de la fibrosis se radica en eso, ¿no? En utilizar el FIB-4. Si el FIB-4 te da positivo, nosotros le hacemos la elastografía, y la elastografía, bueno, depende del valor de corte, es 8 kilopascales básicamente, y si es mayor a 8 kilopascales, bueno, tratamos de entender si el paciente necesita una biopsia. En este caso, nuestro FIB-4 daba 2.4, si no me equivoco, 2.49 Sí. exactamente. Así que la señora sería una candidata a hacer la elastografía. Em, por lo pronto, el BMI no sería un problema. Muchas veces el FibroScan, que es otro equipo, sí, quizás necesita una sonda especial. En nuestro caso no. Utilizamos la misma sonda para todos los pacientes. Desde el tratamiento, bueno, por ahora en la hepatología básicamente no hay un tratamiento farmacológico dirigido. Sí, obviamente está en boga ya la semaglutida con el estudio Essence, que utiliza 2.4 miligramos semanales. Esa va a ser la dosis, ya está siendo, digamos, evaluado por la FDA. Yo creo que muy pronto va a salir. Así que creo que esta paciente sería una gran candidata para usar un GLP-1. Obviamente, de las modificaciones del estilo de vida, esto que decía Romina, ¿no? La reducción del peso del 7 al 10%, impacta obviamente esto positivamente sobre la esteatosis, la inflamación y la fibrosis. No se olviden que no solamente es fibrosis, sino que tenemos inflamación y esteatosis, ¿no? Que tenemos que por lo menos tratar. Y el ejercicio físico tiene que ser más de 200 minutos semanales. Yo creo que eso compartimos todos desde el punto de vista metabólico. Después, creo yo que desde lo farmacológico, bueno, hay fármacos nuevos, el resmetirón, por ejemplo, en Estados Unidos, que acá no lo tenemos. Sin embargo, yo creo que la semaglutida va a ser el fármaco de elección para algunos pacientes seleccionados. No sé si para la nuestra, básicamente, la verdad que tendría que evaluarlo, porque la semaglutida ha demostrado beneficio por lo menos hasta la semana 72 en el Essence, cuando tiene una fibrosis grado 2, 3. O sea que para esos pacientes va a ser la indicación. Quizás la nuestra sí está entre sus valores, no lo sé. Tendría que ver el FibroScan. Si el FibroScan nos obliga a hacer la biopsia, bueno, ahí sí entra el Metavir, que es la escala, digamos, histológica para evaluar la fibrosis, para tratar de entender si necesita o no un GLP-1. Perfecto. Estás muteada, estás muteada Perdón. ahí. Sí, perdón. Cuando tenemos un paciente así, Jorge, te mandamos una consulta, te pedimos una elastografía. ¿Cómo hacemos en la práctica? Bien, bien, es muy buena pregunta. Miren, a ver, cuando tengan un paciente así, pueden hacer dos cosas. Yo realmente siempre voy a pregonar que hagan primero el FIB-4, sería ideal. O sea, primero, empecemos pidiéndole un hepatograma, plaquetas, esas dos cosas son súper importantes. Eso les va a ayudar a ustedes a pedir el FIB-4, o sea, a calcularlo, perdón. Una vez calculado el FIB-4, bueno, ahí ya si les da mayor a 1.3, tienen que mandármelo para que yo pueda evaluar la fibrosis, digamos, el grado de fibrosis. Ahora, Para, si ustedes tienen un FIB-4 que ya les da positivo, no sé, como en esta paciente, un 2.4, ya directamente le pueden pedir la elastografía, no hay ningún problema. Yo se la voy a hacer. Tomen en cuenta algo, al ser cardiólogos, ustedes tienen que entender que para hacer la elastografía tiene ciertos requisitos, por así decirlo. Uno es el ayuno, tiene que ser más de 6 horas. No tiene que tener insuficiencia cardíaca derecha, o sea, congestión hepática no debe haber porque nos va a dar un falso positivo. Las enzimas no tienen que ser por más de 5 el valor normal. Si leen la literatura americana, otros dicen mayor a 3 el valor normal de las enzimas, y no tiene que tener colestasis en ese momento el paciente y no haber consumido alcohol por lo menos 24 horas antes. Entonces, ya sabiendo esto, quizás si un FIB-4 en su caso les da positivo, bueno, ya pueden pedirle la elastografía tomando en cuenta estos parámetros. perfecto. Ok. Después por ahí, Jorge, nos mandás cómo calcular el FIB-4 y así lo ponemos en el grupo y así lo tenemos todos en la cabeza. Sí, sí, Perfecto, Está sí, si bueno. lo sí, sí, tenés es con muy los valores, fácil. ideal para tener ya el algoritmo y pasarles el algoritmo para que sepan, digamos, en qué momento pedirlo y cómo pedirlo, ¿no? Así Ok, como, Exacto. así como el 1.3 para la consulta contigo.
Sí, 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 igual, Buenísimo. si yo necesariamente tengo que ver al paciente, más allá de que el FIB4 le dé positivo o negativo, ya tiene esteatosis, Claro, no se olviden que el 20%, o sea, para que aparezca la grasa, digamos, en el hígado, tiene que haber más del 20% del hígado afectado con grasa, o sea que es importante que me lo manden, pero más allá de eso, si ya quieren ir adelantando, por lo menos pedir los parámetros para que yo pueda calcular el FIB4, todo ok. Yo les mando igual la cita, les voy a mandar directamente el calculador para que lo tengan en el grupo de última, lo pueden calcular desde su celular y es bastante fácil, la verdad, muy intuitivo. perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, excelente, como ven, para los que estamos todos en el grupo, se armó la unidad y tenemos realmente ahora una unidad cardio-reno hepatometabólica. Tenemos referentes en cardiología, muchos de ustedes, tenemos referentes en diabetes, tenemos referentes en hígado, tenemos referentes en riñón, así que eh, ya no hay excusa para no consultar y para no estudiar como tenemos que estudiar a todos nuestros pacientes de la unidad. Agrego algo que ya Gaby escribió en el chat por el tema de hipertensión y costos. Él hizo el cálculo recién y con todo lo que requeriría este paciente está hablando de algo de 3 millones de pesos por mes, de lo que Sí, con el tendría descuento que de la gastar. prepaga, eso. Está bien, de todas formas, si uno analizara en términos farmacoeconómicos lo que han demostrado los ensayos clínicos, si solo se retrasa el ingreso a diálisis en estos pacientes, hablando en forma de farmacoeconómica, esto sigue siendo beneficioso, y si uno piensa en retrasar las internaciones por insuficiencia cardíaca o disminuir las internaciones por insuficiencia cardíaca, también. Es cierto que Sale barato. el costo es alto, pero bueno, en nuestros países que hablamos de costo a una semana, no a 5 años, claro, para el costo de una semana es altísimo. Hacer prevención primaria y secundaria con una semana de plazo o 2 semanas de plazo de evaluación no sirve. Esto sirve cuando uno hace evaluaciones a 2, 3, 4 y 5 años, que es donde aparecen los eventos. Pero claramente los ensayos clínicos han mostrado después de muchos años, porque después del bloqueo del sistema renina-angiotensina y las estatinas, no había aparecido nada en todos estos años que redujera realmente el riesgo cardiovascular y las internaciones. Así que estamos en presencia y lo que se viene, porque se vienen los triples con JIP y los que tienen que ver con antisense y demás en hipertensión, ya viene un montón de inhibidores de la sintasa de aldosterona, hay todo un conglomerado de fármacos que están viniendo para los próximos 5 a 10 años, que van a hacer que todo lo metabólico que tenemos con una prevalencia cada vez más frecuente, bueno, ya tengamos más herramientas como para evaluarlo y estudiarlo. No se olviden que en la unidad tenemos un polígrafo, y un polígrafo que no es una polisomnografía, el paciente no se tiene que quedar a dormir en ningún lado, sino que duerme en su casa. Digo, úsenlo porque la cantidad de obesos que vemos es tremenda y la prevalencia de apnea del sueño en obesidad está increciendo. Hoy es la causa número 1 de hipertensión secundaria. Entonces, es fundamental que en estos pacientes, cuando uno les pregunta cómo es su noche y sobre todo cómo es su día, porque esos pacientes duermen mal, tengamos presente que así como tenemos la elastografía, como tenemos que pedirle albuminuria y función renal a todos nuestros pacientes, todos nuestros pacientes tenemos que pensar cómo es el sueño en estos pacientes y tratar de hacer screening de si tienen o no tienen apnea del sueño. Gaby, Gaby, ¿puedo hacer unas sí, preguntitas? Pero sí. las que quieras. A ver, algunas preguntas que son solamente curiosidad. Si Guillermo está todavía ahí. Ahí tiene el paciente una hipertrofia septal significativa, casi de 14 milímetros. ¿Es una Sí. hipertrofia en el contexto de un Es paciente hipertenso hipertenso. o hay que Sí, mirarlo sí. de otra manera? Primera pregunta. Segunda, eh, respecto de la hipertensión arterial, que está con resistencias tan elevadas y entendiendo que tiene que tener como mínimo 2 drogas este paciente, Sí. y escuchando un poco lo que decía también Nicolás, ¿no sería un paciente para optimizar la dosis de inhibidor de la convertidora, pero también agregarle un antagonista cálcico, digamos, y No, tenerlo con esas 2 drogas y por ahí seguir o no no. seguir con el diurético? Segunda Te, pregunta. Con una sola droga no llegás. te contesto, te Tercer contesto. pregunta. Sí, dale. Tercer pregunta es para los más experimentados. ¿Qué hacer con un paciente en la primera consulta de este tipo? Porque es un paciente casi como para internarlo en un lugar y tenerlo 15 días cambiando su conducta, ¿no? Ujú. ¿Con qué se empieza? Porque es
una cosa que es inmanejable en una sola consulta y además que el paciente es imposible que absorba todo el arsenal terapéutico que hay que iniciar con este paciente. ¿Cómo arrancan con este paciente en la primera consulta? Bueno, empecemos con la tercera pregunta con Romina, que tiene la mano levantada. Dale. Bueno, en el caso de, como me suele pasar, de que cuando la primera consulta aparece así todo, empezar con metes, empezar a armarle como una foto metabólica, explicarle, acá tenemos este problema, todo se relaciona con todo, y escribirle, yo le escribo a máquina, no a mano, ni nada, ni en recetario grande. Estas son las metas, esto es lo que necesitamos, esto vamos a ir cumpliendo. Y las primeras consultas no son de acá a 6 meses, es la primera, a los 15 días, al mes, ir Eso, titulando las dosis, eso. e ir buscando alcanzar los objetivos. En 2 meses, 3 meses, este paciente se arregla, o sea, este paciente en 2 meses lo tenemos andando bien, está bien. Los lípidos en un mes podemos empezar a ver, la parte de glucemia a los 3 meses, pero en 3 meses este paciente puede entrar a meta. Lo que se necesita es ir acompañándole esos primeros 3 meses hasta entrar. Y hablar de esto, de la interacción de todo esto. Dice, todo lo que usted tiene es un engranaje, uno se va engranando con el otro y hay por escrito, que el paciente se lleve escrito qué es la meta, qué es lo que buscamos, que se lleve eso escrito. Y bueno, ir trabajando más frecuente para que tenga, para empezar con un trabajo. Pero sí, en una primera consulta se puede hacer un paneo. Ujú. Eh, yo te contesto un Gaby, poco, te contesto un Gaby poco, está. sí, después Está Gaby, bien, está bien. Gaby Dale. Micali primero, no vi la mano, dale, No, Gaby. dale. Dale, A dale. ver, de acuerdo con Romina que este paciente hay que citarlo, te diría cada 15 días totalmente para ir ajustándolo y uno va encarando todas las medidas que se han nombrado y con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Nombraría los beta bloqueantes y beta bloquear al paciente porque no nos olvidemos que es coronario. Este paciente muy probablemente también es un paciente depresivo, es un tipo que tuvo un infarto, que está abandonado por todos lados, que toma algunas pastillas que toma hace rato, que mucho seguimiento no tiene. Este paciente tiene alta prevalencia de depresión y se asocia también con alta mortalidad, o sea, no solo le tenemos que bajar el LDL, la hemoglobina glicosilada, etcétera, etcétera, evaluar la isquemia con una cámara gamma, sino que también pensaría en el momento justo en derivarlo con un psiquiatra. Te contesto un poco la segunda pregunta y algo de la tercera. Está demostrado, y está demostrado a través de un estudio que ya tiene muchos años y que se hizo en Dinamarca y todavía se sigue haciendo, que es el Steno 2. El Steno 2 del doctor Gaede claramente tomó a estos pacientes como una estrategia multifactorial. A muchos de estos pacientes se los dejaba en hospital de día, ¿sí? Las primeras dos consultas, durante la primera semana, primeras 2 semanas, y el seguimiento, como decía Romina, no es cada 3 meses ni cada 5 meses. Muchos de estos pacientes necesitan ser seguidos una vez por semana. ¿Sí? No, claro, no con un médico, sino muchas veces con un enfermero, que es lo que nosotros no tenemos en entrenamiento nuestro, para justamente remarcar las cosas que tenemos que ir tratando de mejorar. Pero en concepto de fármacos, estos pacientes se tienen que ir de la consulta con el tratamiento de diabetes, con el tratamiento de hipertensión y con el tratamiento de lípidos. No hay otra manera, digamos. Esto sí hay que hacerlo de entrada. Antes de la aparición de los SGLT2, el estudio de Gaede en Dinamarca mostró que la mejor intervención en estos pacientes era el tratamiento hipolipemiante. Era lo que reducía mucho más rápido la mortalidad una vez que estaba controlada la presión arterial. O sea, lo que le seguía era el tratamiento hipolipemiante, inclusive antes que el control metabólico de hemoglobina glicosilada. Entonces, por lo menos uno va estableciendo prioridades: controlar la presión arterial, controlar el LDL, controlar la glucemia. ¿Con qué? Estoy absolutamente de acuerdo que hay que usar un bloqueante cálcico. Lo que no haría nunca es usar un bloqueante cálcico antes que el IECA o el ARA2, porque aumentaríamos la presión intraglomerular y esto favorecería que hubiera fibrosis, que hubiera más hiperfiltración a nivel del glomérulo. Hay que bloquear el sistema renina-angiotensina, y esto me lo enseñó Gaby Micali hace muchos años, cuando estaba en Sanofi, porque la dosis antiproteinúrica muchas veces no es la dosis antihipertensiva, sino que es muy superior a la dosis antihipertensiva. Entonces no nos quedemos con el enalapril de 10. Este paciente, si le vamos a poner enalapril, probablemente sea 40 miligramos lo que va a tener que recibir de enalapril como antiproteinúrico. No le tengan miedo a eso. Si usamos irbesartán, como se usó en el programa IRMA 2, era 300 la dosis,
y no 150, era 100 en el estudio renal con los sartán, o sea, la dosis antiproteinúrica es bloquear por completo el sistema renina-angiotensina con una droga, no con dos inhibidores del sistema renina, pero siempre tengan en cuenta eso y siempre primero bloquear el sistema y después amlodipina, hoy en día en un solo comprimido, en la misma dosis, en el mismo comprimido. Es probable que este paciente requiera 3 drogas, pues la mayoría de los pacientes diabéticos que nosotros tenemos hoy en día y obesos son hipertensos resistentes. Así que es muy probable que tengamos que adicionar un diurético. En mi criterio, en general, lo usamos a baja dosis y prefiero usar antialdosterónicos como cuarta droga. Sí, el tema es, ¿le pondrías hidroclorotiazida o indapamida o le pondrías un diurético de LASA pensando en el tema de la disfunción renal como la Furo? No, por la función renal que tiene, podés seguir usando hidroclorotiazida, preferiría usar indapamida, Perfecto, por lo metabólico. está bien. Bien. ¿Alguien quiere ¿Y hacer algún usarías de los comentario? bloqueantes antialdosterónicos, usarías finerenona directamente? Y como bien decía nuestro nefrólogo, no hay evidencia en este grupo de pacientes para usar finerenona. Sí hay evidencia para usar espironolactona o eplerenona. En el estudio Pathway 2 se usó perfectamente y había un subgrupo grande de pacientes diabéticos con función renal conservada o estadio 2, pero no en estadio 3 o 4, como es la indicación hoy en nefropatía diabética para fines, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar algo o hacer algún comentario. Yo para nuestro hepatólogo, la plaquetopenia, digamos, el porqué de la plaquetopenia en el FIB. ¿Cuál es la explicación de la plaquetopenia en el FIB? ¿Por qué la plaquetopenia está en No, ese índice? están las plaquetas. Sí, Ah, tiene mucho que ver, o sea, por lo menos lo que se interpreta es que la plaquetopenia es un subrogante de hipertensión portal. Entonces, es por eso que está dentro del FIB como una, digamos, como una advertencia, si se quiere, de una enfermedad hepática crónica avanzada. Entonces, en ese contexto, la plaquetopenia es un parámetro que toma en cuenta, ¿no? ok, bárbaro. Ujú. Bueno, perfecto. Les agradezco a todos. La verdad, Bueno, brillante, me hermoso encantó. Ateneo, Buenísimo. hermoso, Dale, Muy buenísimo. entretenido el paciente, ¿eh? Si no lo quieren, mándenmelo. bueno, chao. Buenas noches. Pásenla bien. Buenas Hasta noches, luego. gracias Chao, a Chao, chao. chao. todos. Gracias a Chao, todos. gracias por Chao, estar, ¿eh? Chao. Chau, chau. chao.